Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU de Química de Madrid del año 2023, convocatoria ordinaria. El primer ejercicio dice que los iones X2 positivo e Y negativo presentan las siguientes configuraciones electrónicas. Esa de ahí. Responda a las siguientes cuestiones. Justifique el número atómico de los elementos X e Y. Indique su posición en el sistema periódico. Si el X2 positivo tiene esta configuración es porque el X tenía 2 electrones más. En vez de 18 serían 20. Es el calcio, grupo 2, periodo cuarto. Y negativo tiene esta configuración. El I tendrá un electrón menos. Sería por lo tanto 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Es el cloro, grupo 17, el de los halógenos, y periodo tercero. Razón de incremento tiene mayor radio atómico. Evidentemente el calcio tiene electrones en la cuarta capa electrónica, mientras que el cloro solamente tiene la tercera capa electrónica. A mayor número de capas, mayor tamaño del átomo. Indique qué tipo de enlace presenta a temperatura ambiente cada una de las sustancias. Dice indique, por lo tanto no hay que razonar. Yo de todos modos siempre incluiría una pequeña explicación. Pero bueno, aquí he optado por contestar lo que me piden. Enlace metálico, el calcio, enlace covalente, el cloro. Justifique la estequiometría y el tipo de enlace del compuesto que forma el elemento X con el Y. Bueno, aquí lo justificamos un poco, lo podéis leer. La sustancia sería iónica, evidentemente. El cloro tiende a captar electrones, un electrón. El calcio tiende a ceder 2 electrones, por lo tanto la fórmula sería CaCl2. Seguimos. A, B, C, D y E son compuestos orgánicos que reaccionan de acuerdo a los siguientes procesos. Ahí los tenéis. A. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los productos orgánicos de cada una de las 4 reacciones del enunciado. De los productos. 2-bromopropano, aquí lo tenéis. Propanoato de etilo, por aquí anda. Propanona, aquí está. Y but2eno, este de aquí. B. Identifique con su fórmula semidesarrollada y su nombre los compuestos A, B, C, D y E. Nos tenemos que fijar en las reacciones. ¿Qué compuesto, mediante la adición de bromuro de hidrógeno, da el 2-bromopropano? Evidentemente un alqueno. De 3 carbonos, el propeno. ¡Pum! Aquí. Siguiente. B y C para dar un éster. Ácido más alcohol. Ácido propanoico, etanol. Y un compuesto que se oxida para dar una acetona. Va a ser un alcohol secundario. De 3 carbonos, el propan 2-ol. Por aquí lo tenemos. 4. Un compuesto que se deshidrata, el sulfúrico es un gran deshidratante, para dar un alqueno, que va a ser un alcohol. Como es but2eno, se partirá del 2-butanol o bután 2-ol. C. Identifique de qué tipo es cada una de las reacciones del enunciado. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Adición, una hidrohalogenación. La siguiente, una esterificación, que es una condensación. La tercera es una oxidación, nos lo están diciendo. Y la cuarta es una deshidratación, es decir, una eliminación. Siguen las deshidrataciones, las eliminaciones, la regla de Zaitsev, o Zaitsev, como se diga, porque cualquiera sabe cómo se pronuncia en ruso. Y la primera es una reacción de adición a un doble enlace que se produce en este compuesto aquí, que el hidrógeno va al carbono que ya tiene más hidrógeno, por lo tanto sería el 2-bromopropano. Diga si en alguna de estas reacciones se puede tener más de un producto. Sí, tanto en la primera reacción como en la cuarta. Seguimos la regla de Markovnikov en la primera y la regla de Zaitsev en la segunda. Mayoritario, mayoritario, minoritario, minoritario. Por aquí viene explicado. Seguimos. En un laboratorio se tiene un matraz A, que contiene 15 mililitros de una disolución acuosa de ácido clorhídrico 0,05 molar. Fijaros que nos dan molaridad y volumen. Por lo tanto, podemos calcular el número de moles de clorhídrico y, como un ácido fuerte, totalmente disociado, concentración de iones hidróneo, logaritmo, cambiamos el signo, pH. ¡Bum! Aquí está. Ahora vamos a calcular también el pH de la disolución del matraz B, que tiene 15 mililitros y esta molaridad. Podemos calcular también el número de moles, pero ahora no está totalmente disociado. Hay un equilibrio. Fijaros que la primera vez que estaba empezando a explicar el examen se me había olvidado la flecha hacia la izquierda. ¿Tiene importancia? No creo que lo puntúen con una pérdida de puntos. Pero bueno, es un equilibrio, no está totalmente desplazado hacia la derecha, es más, está desplazado hacia la izquierda, por lo tanto es conveniente poner las dos flechas del equilibrio. ¿Cómo vamos a calcular aquí el pH? Tenemos que calcular la concentración de iones hidróneo. Caso A, concentración de acetato, hidróneo, acético. Estas dos son iguales, hidróneo al cuadrado, y la concentración que habrá en el equilibrio de acético será la inicial menos lo que se ha transformado en iones hidróneo.
Podemos despreciar esta cantidad, la de iones hidróneo, con respecto a la concentración inicial de acético, puesto que el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda. Es decir, que esta cantidad o esta cantidad, que son iguales, van a ser muy pequeñas con respecto a la que hemos puesto inicialmente de acético. Lo podemos despreciar, calculamos, logaritmo, cambio de signo, 3,02. Evidentemente, el acético, un pH más cercano a 7, más cercano a la neutralidad. B. Calcule la cantidad de agua que se debe añadir a la disolución más ácida para que el pH de las dos disoluciones sea el mismo. La más ácida es esta. A medida que vamos echando agua, la acidez va disminuyendo y por lo tanto, el pH va subiendo. Llegará un momento en que llegue a 3,02. Lo que importante es que la concentración de iones hidróneo tendrá que valer esto de aquí. 9,49 por 10 elevado a menos 4. En eso nos vamos a basar. La molaridad, moles partido volumen, volumen será igual a moles partido molaridad, y la molaridad tendrá que ser igual a lo que hemos dicho antes, a la molaridad del acético, de los iones hidróneo del acético. 9,44 por 10 elevado a menos 4. ¿Cuántos moles había inicialmente? Esto de aquí. Por lo tanto, podemos calcular 790 mililitros. Le quitamos los que tenía inicialmente, que eran 15, y me quedan 775 mililitros. Perdón. El pH de una disolución saturada de hidróxido de calcio a una cierta temperatura es 9,36. pH básico entre 7 y 14. Escriba el equilibrio de solubilidad ajustado, detallando el estado de todas las especies. Bueno, hidróxido de calcio, calcio 2 positivo, 2 iones hidroxilo, sólido, disolución acuosa, disolución acuosa. Concentración en el equilibrio, evidentemente esto no tenemos que ponerlo, puesto que es una sustancia sólida, mientras que la concentración de calcio sería la solubilidad y la de iones hidroxilo el doble de la solubilidad por este coeficiente estequiométrico que tenemos aquí. B. Calcule la solubilidad molar del hidróxido de calcio y su producto de solubilidad. Nos dan el pH. Podemos calcular el pOH. A partir de ahí la concentración de iones hidroxilo. Como es el doble de la solubilidad, podemos calcular la solubilidad. Y a partir de ella la constante de solubilidad. 4S cubo. Calculamos y tenemos un valor de 6 por 10 elevado a menos 15. Como veis, una sustancia muy insoluble. Si sobre la disolución saturada de hidróxido de calcio, saturada en agua pura, se adiciona nitrato de calcio, razón el efecto que produce sobre el equilibrio, la solubilidad y la cantidad de hidróxido de calcio. Me parece que esto último no lo he puesto, pero bueno, se sobreentiende. De todos modos, esto lo corregiré en el blog, ¿de acuerdo? En este blog podemos corregir con más facilidad que no en un vídeo. Y por lo tanto, ahí corrijo los pequeños errores, espero que pequeños errores, que podamos encontrar en el examen. Bueno, al añadir nitrato de calcio, lo que estamos añadiendo es calcio. Son iones calcio 2 positivos, es decir, que esta cantidad está aumentando. Para que la constante de solubilidad no cambie, tiene que disminuir drásticamente la concentración de OH negativo. Y por lo tanto, disminuye también la solubilidad. Disminuye la solubilidad. Y como hay menos OH, también disminuye el pH. Evidentemente va a haber mayor precipitación, mayor cantidad de hidróxido de calcio. Disminuye la solubilidad y no he puesto que aumenta la cantidad de hidróxido de calcio. Bien, ya digo que lo corregimos en el blog selectividadjosecuenca.blogspot.com. Seguimos. Para depositar totalmente el cobre en una célula electroquímica que contiene 800 mililitros de una disolución acuosa de sulfato de cobre 2, se hace pasar una corriente de 1,5 amperios durante 3 horas. Evidentemente la hora a segundo. Escribo la reacción que tiene lugar en el cátodo. En el cátodo siempre es la reducción. El cobre se deposita en el cátodo. Cobre 2 positivo, capta 2 electrones y se transforma en cobre. Punto. Se acabó. Calcule los gramos de cobre depositados. Utilizamos la ecuación de Faraday, que todos conocéis. Lo conocemos todos, 5,33 gramos. Pensar siempre en resultados razonables. Si yo aquí me equivoco por lo que sea y pongo el Faraday arriba y el tiempo abajo, o la intensidad abajo, total, que me sale aquí una burrada, por ejemplo, no sé, 24.400 gramos. Fijaros que 24.400 gramos son 24 kilos de cobre, lo cual en una célula electroquímica es bastante complicado. Pensar siempre en resultados razonables. C. Una vez depositado todo el cobre, calcule el pH de la disolución, sabiendo que la reacción que tiene lugar es esta de aquí. Suponga que al finalizar la electrolisis el volumen no ha cambiado y que en el sulfúrico, bla, 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 bla.
Bueno, el número de moles de cobre lo podemos calcular. 5,33, masa atómica 63,5, 0,084. Y a partir de ahí, mediante esta reacción, vemos que el número de moles de iones hidróneo, de hidrógeno positivo, son el doble que el de cobre. El doble que el de cobre, 2, 4. Por lo tanto, moles de H positivo, multiplicamos por 2, 0,168. Concentración, dividiendo por el volumen, 0,8 litros, y obtenemos la concentración de H positivo, que realmente son iones hidróneo. En disolución acuosa no existen los protones. Los protones se unen con agua para formar los iones hidróneo. Y a pH menos logaritmo de concentración de ion hidróneo, 0,68. Evidentemente, una disolución muy ácida. Sigamos pues. Esta sería la opción B, ¿de acuerdo? Pero como se pueden mezclar, he decidido hacer un solo vídeo. Considera las sustancias cloro, bromuro de hidrógeno, hierro e ioduro de potasio. Indique el tipo de enlace que presente cada una de ellas. Covalente, covalente, metálico, iónico. Justifique si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente. Las covalentes no la conducen nunca, puesto que no tienen cargas con movilidad. Los metales la conducen siempre, puesto que los electrones que se sitúan entre los cationes tienen movilidad. Y las sustancias iónicas, como el ioduro de potasio, presentan conductividad eléctrica disuelta o fundida, pero no en estado sólido, ya que disueltas o fundidas las cargas adquieren movilidad y en estado sólido no tienen movilidad. Escriba las estructuras de Lewis, de aquellas que sean covalentes, del cloro y del bromuro de hidrógeno. Como veis, muy fáciles. Y D, justifique si cada una de ellas es soluble en agua o no. ¿Cuáles son solubles en agua? La sustancia iónica y el bromuro de hidrógeno, puesto que es una sustancia polar. Esto es una escultura con acero. Está chula, ¿verdad? Seguimos. Considera los pares de compuestos siguientes: etanoato de etilo y ácido butanoico. Y también pen-1-eno y ciclopentano. Y también but-1-eno y but-2-ino. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los 6 compuestos. Aquí las tenéis, las 6. ¿De acuerdo? Razone si alguno de los pares corresponde a dos compuestos isómeros. Pues las dos primeras parejas. Compuestos isómeros son los que tienen la misma fórmula molecular pero estructura distinta. Por ello, los compuestos del apartado I son isómeros de función, éster y ácido. Y los isómeros del apartado I también son isómeros. La repera. Los compuestos del apartado II también son isómeros de función, alqueno y cicloalcano. Lo corrijo también, si me acuerdo. Y C, indique si cada uno de los compuestos del par II reaccionará con agua en medio ácido. Es decir, de esto de aquí. Con agua en medio ácido. Es decir, que se produce una adición de agua al doble enlace. Pues ¿cuál será solamente? Este de aquí. El pen-1-eno. 1, 2, 3, 4, 5. Pen-1-eno. ¿Cuál se obtiene? Pues aquí se añade una molécula de agua, H a la izquierda o H a la derecha. Es decir, sería el pentan-2-ol. Mayoritariamente también se obtiene el pentan-1-ol. Solamente nos piden el mayoritario. B3. Se preparan disoluciones acuosas de igual concentración de la especie ácido nítrico, cloruro de potasio, cloruro de amonio e hidróxido de potasio. Razone las siguientes cuestiones. ¿Qué disolución tiene mayor pH? Mayor pH, el más básico. ¿Cuál es el más básico? El hidróxido de potasio. Base fuerte. Aquí tenéis las explicaciones. ¿Qué disolución no cambia su pH al diluirla en agua? La disolución neutra, que por mucho que añadamos agua, va a seguir siendo neutra y por lo tanto pH 7. ¿Qué reacción se producirá al mezclar volúmenes iguales de las disoluciones de cloruro de amonio y de hidróxido de potasio? Ahí la tenéis. Cloruro de amonio, hidróxido de potasio, se va a formar el cloruro de potasio, amoníaco y agua. Pero luego entre amoníaco y agua reaccionan para formar iones amonio e iones hidroxilo. El pH de la disolución formada en el apartado C, es decir, el que se está teniendo lugar aquí, será ácido, básico o neutro. Pues básico, por la aparición de los iones hidroxilo. Pero es que además el cloruro de potasio es una sal de ácido fuerte y base fuerte que no se hidroliza, no reacciona con agua y por lo tanto no influye en el pH de la disolución resultante. Solamente tened en cuenta el OH negativo, disolución básica. En un matraz de 3 litros se introducen 4,38 gramos de C2H6, etano. Se calienta a 627 grados centígrados, pasarlo a Kelvin antes de pensar en nada
y se da el proceso siguiente, ese de ahí, cuyo caso P vale 0,05. Calcule la presión inicial de C2H6. Lo primero que hago es calcular el número de moles iniciales de C2H6, de etano. 438 entre 30, que es la masa molar, 0,146. Presión, aplicamos ley de los gases, nRT partido V, N lo acabo de calcular, R, T, 900 grados Kelvin, volumen 3 litros, 3,59 atmósferas. Valor de caso C. Ya sabéis la ecuación que relaciona las dos constantes del equilibrio, de los equilibrios. Caso P, caso C, RT, incremento de N. Siendo incremento de N el aumento de moles gaseosos desde los reactivos a los productos. En este caso serían 2 menos 1, 1. Despejamos caso C, calculamos y nos da un valor de 6,78 por 10 elevado a menos 4. Como sabéis, las constantes de equilibrio no tienen unidades. C. Concentraciones de todos los gases en el equilibrio. Bueno, aquí en este tipo de problemas hay una pequeña dificultad. Bueno, está claro cómo hay que hacerlo. Hemos calculado la constante caso C, 6,78 por 10 elevado a menos 4. Serán concentraciones de los productos, y aquí me faltan los corchetes, concentraciones de los reactivos. ¿Cuántos moles hay? X, no lo conozco. Dividido por el volumen. X, dividido por el volumen. 0,146 menos X, dividido por el volumen. Un 3 se va con otro 3, me queda X cuadrado, 0,438 menos 3X. Pero aquí sale una ecuación de segundo grado con números difíciles de manejar. No es que sea complicado, pero muchas veces se dan errores. Por lo tanto, os recomiendo que en este tipo de ejercicios hagáis 2 veces este cálculo. Y evidentemente que tiene que salir un número más pequeño que 0,146 positivo y más pequeño que 0,146. Si no, me quedaría una cantidad negativa de etano y si hace un valor negativo, una cantidad negativa de eteno o hidrógeno, lo cual es imposible. Bueno, resultado, 0,0157. Concentraciones de estas dos sustancias, X partido 3, boom, y de C2H6, 0,146 menos X partido 3. Y último ejercicio, una reacción redox. Una muestra que contiene sulfuro de calcio se trata con ácido nítrico hasta reacción completa, según la reacción esa de ahí. Escribe y ajuste por el método del ion-electrón las reacciones de oxidación, reducción iónica y molecular. Bueno, pues el sulfuro daría SO2. En medio ácido estos dos oxígenos los compensamos con 2 de agua, estos 4 hidrógenos con 4 protones y los electrones. Tened cuidado. Aquí es bastante fácil confundirse, ¿eh? En estas reacciones redox son bastante fáciles, pero id despacio. El nitrato se transforma en monóxido de nitrógeno. Y lo mismo, estos 3 oxígenos, me creía que me había confundido, se compensa con 3 de agua. No. Aquí tenemos ya un oxígeno, por lo tanto me faltan 2 de oxígenos que los compensamos con 2 de agua. Y estos 4 hidrógenos, 4 protones. Electrones, 3. Para que haya el mismo número de electrones, 6 y 6, la de abajo la tenemos que multiplicar por 2. Sumamos. Simplificamos. Fijaros que aquí hay 8 protones y aquí 4, por lo tanto aquí me quedarán 0 y aquí 4. Aquí tenemos 2 de agua y aquí 4 de agua, aquí me quedarán 0 y aquí 2 de agua. Y transformamos la molecular. Sulfuro, sulfuro de calcio. Nitrato, nitrato de hidrógeno. 4 protones, nitrato de hidrógeno. Bueno, como comprenderéis, una broma. 4 de ácido nítrico. ¿Por qué he puesto 4 si solamente son 2? Porque tengo que poner 4 protones. Y por lo tanto, la única forma que tengo es poner 4 de ácido nítrico. ¿Y qué pasa? ¿Va a haber 2 de más? Bueno, esos 2 de más se van a compensar con alguna sustancia que no se ha oxidado ni reducido, que es el nitrato de calcio. Estos 2 nitratos no han sufrido la oxidación ni la reducción. Apartado B. Bueno, lo que siempre recomiendo es que aquí lo comprobéis. Un calcio, un azufre, 4 nitrógenos, 2 y 2, 4, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 oxígenos, 2 y 2, 4 y 2, 6 y 6, 12. Y apartado E. Sabiendo que al tratar 35 gramos de la muestra con exceso de ácido se obtienen 20,3 litros de NO a 30 grados centígrados y 780 milímetros de mercurio. Fijaros, me están dando volumen, temperatura y presión. ¿Para qué es? Evidentemente. Ecuación de los gases. La usamos. Obtenemos que se obtienen a tope 0,84 moles de NO. Vamos a calcular los moles que hay de sulfuro de calcio. Fijaros que la reacción
Los moles de sulfuro de calcio son la mitad que los moles de henio. Dividimos por 2, 0,42 moles. Calculamos la masa, multiplicando por la masa atómica, 30,24. Y ahora ya podemos calcular el porcentaje. Para eso me daban la cantidad inicial. Si hubiéramos necesitado 35 gramos, hubiera sido el 100%. ¿Tanto por ciento? Los 30,24 que hemos calculado, 35 que es el total, multiplicamos por 100, 86,4%. Evidentemente, que nos pase lo mismo que me pasó a mí uno de los años que me presenté a las posiciones, creo que fue el primero. Obtuve un porcentaje en un problema parecido a este, hombre, más complicado, pero al fin y al cabo era obtener un porcentaje, y obtuve un porcentaje de un 140% por ahí, a tope con la copia. Bueno, y nada más. Como veis, aquí ya tenemos preparado el examen extraordinario de la convocatoria extraordinaria que colgaremos brevemente, en breve tiempo. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.